Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judy San Juan y conjunto a mi compañero Juan Pablo Tovar, el día de hoy les vamos a estar presentando nuestra propuesta de negocio. Recuerden que hacemos parte del número Grupo 29. Nuestra propuesta de negocio como tal es el Nugget semafórico, el cual es un sistema de seguridad vial basado en economía conductual. Dándoles un poquito más de contexto de introducción, pues Colombia enfrenta una crisis vial que no ha podido resolverse con las herramientas tradicionales. Cada año mueren más de 8.000 personas en las vías del país. Las fotomultas, las campañas educativas, la señalización convencional, todas tienen algo en común, y es que actúan antes o después del momento del peligro, pero ninguna interviene justo cuando el conductor está tomando como tal la decisión que puede costarle la vida. Nuestro proyecto nace exactamente de eso, de ese vacío, porque somos una solución de infraestructura inteligente que usa estímulos visuales LED, integrados a semáforos existentes para modificar el comportamiento del conductor en tiempo real, sin sancionar, sin reemplazar infraestructura y con respaldo científico en economía conductual. También estamos basados en un modelo B2G, el cual es el que le vendemos directamente a entidades públicas como alcaldías y secretarías de movilidad, quienes son los que están siendo responsables y también son responsables del presupuesto para intervenir como tal la vía. Ahora bien, continuando con la propuesta de valor, el problema de fondo no es que los conductores no sepan que el exceso de velocidad es peligroso, lo saben. El problema es que en el momento en que están conduciendo, sus decisiones no son racionales, son automáticas, están condicionados por el hábito y pues la presión del tiempo también se ve involucrada en conjunto con la normalización del riesgo. Entonces, pues el conductor que lleva esta trayectoria todos los días deja de percibirlo como peligroso. Y ahí es donde ocurren los siniestros y pues ninguna solución como se venía haciendo actual interviene en ese sentido exacto, en ese momento exacto. Ahí es donde entra la economía conductual, esta rama como tal de la psicología y la economía, desarrollada por Richard Thaler y Cass Susten, demuestra que las personas no tomamos decisiones de forma puramente racional, sino que nos dejamos influir enormemente por el entorno inmediato. Un pequeño cambio en el contexto de decisión puede modificar el comportamiento sin necesidad de obligar, sancionar ni convencer a nadie. A eso se le llama un nudge, que en español vendría siendo como un empujoncito. Nuestro sistema aplica ese principio directamente en la vía. ¿Cómo funciona exactamente? Pues el semáforo que ya existe en la intersección incorpora un módulo LED de alta intensidad que se activa en condiciones de riesgo, principalmente en horas nocturnas o en puntos críticos de alta accidentalidad. Este estímulo visual no le dice al conductor como que para o te multo. No, lo que hace es aumentar su percepción inmediata del peligro, como tal activando una respuesta automática. O sea que el cerebro, por ejemplo, percibe la señal de alerta, el pie afloja el acelerador y la velocidad baja. Todo en fracciones de segundos sin que el conductor tenga que razonar conscientemente. Entonces, esa es la clave, está en que no reemplazamos el semáforo, no construimos nada nuevo, no sancionamos a nadie, sino que simplemente modificamos el entorno justo en el momento en el que el conductor está pues decidiendo. Y eso, según la evidencia acumulada en economía conductual, es suficiente para cambiar el comportamiento. Eso nos diferencia en cuatro aspectos concretos. Retomando primero, pues que intervenimos en el momento de decisión, no antes ni después. Segundo, no sancionamos ni imponemos, o sea que influimos y eso elimina el rechazo ciudadano que generan las fotomultas. Tercero, nos integramos en la infraestructura semafórica que ya existe, lo que reduce enormemente los costos y las barreras de adopción. Y como cuarto, pues el enfoque está sustentado en décadas de investigación en psicología del comportamiento y en la economía conductual, que demuestra que modificar el entorno de decisión es más efectivo y más sostenible que depender de la racionalidad del individuo. Entonces, pues, si tuviéramos que resumirlo en una frase, diría que reducimos el riesgo vial en tiempo real sin sancionar, interviniendo directamente en la decisión del conductor. Bueno, pasando ahora a cómo planeamos interactuar y fidelizar a nuestros clientes, pues nuestro cliente principal no es el conductor, es la institución pública y pues para entenderlo mejor vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Presentemos a Carolina Gómez, directora de Seguridad Vial Municipal, ingeniera civil, que toma decisiones bajo presión constante de indicadores, medios de comunicación y entes de control. Ella como tal no necesita una solución que funcione, sino que necesita una que pueda defender técnica y políticamente ante la alcaldía y Contraloría. Con eso en mente, la relación con el cliente se construye en cuatro movimientos. El primero es la viabilidad técnica, o sea que nos hacemos conocer en congresos de movilidad, foros de seguridad vial y publicaciones especializadas donde pues Carolina y sus colegas buscan, por ejemplo, referentes de innovación. El segundo momento es el proyecto piloto,
que viene siendo nuestra principal puerta de entrada. Le ofrecemos a la entidad la posibilidad de probar la solución de condiciones reales, con bajo riesgo antes de comprometerse con un proyecto mayor. El tercer momento es la estrategia de evidencia, o sea, una vez ejecutado la prueba piloto, presentamos informes técnicos con datos reales, reduciendo la velocidad, cambios en comportamiento vial, disminución de incidentes, pues esto le da a Carolina exactamente lo que necesita para justificar la inversión. En el cuarto momento es el escalamiento, que es cuando los resultados hablan por sí solos. La solución deja de ser un experimento y se convierte en una política pública. Entonces, ¿cómo fidelizamos? Con reportes periódicos de impacto, soporte técnico continuo y participación activa en redes institucionales entre ciudades. En el modelo P2G, la fidelización no ocurre con descuentos, sino que ocurre cuando los resultados son tan medibles y defendibles que la institución simplemente no quiere. Bueno, ¿y a través de qué medios hacemos llegar el producto al cliente? Pues en un modelo B2G, los canales no funcionan como un negocio tradicional, no hay vitrina, no hay e-commerce, no hay vendedor tocando puertas. Los canales aquí pues son mecanismos de acceso institucional y cada uno cumple un rol específico. El canal más importante es el proyecto piloto, el cual es nuestra estrategia de entrada al mercado a través del mecanismo como la ley de ciencia, tecnología e innovación y pues el financiamiento de MinCiencias. Podemos estructurar una prueba piloto controlada que reduce el riesgo a la entidad y nos permite generar a nosotros datos reales. O sea que sin prueba piloto no hay contrato grande. Una vez validada la solución, el canal formal es la contratación pública. Licitaciones, contratación directa o convenios interadministrativos a través de la plataforma como Colombia Compra Eficiente. Paralelamente trabajamos dos canales de reputación, las redes institucionales, mesas de interinstitucionales, redes de movilidad urbana, donde nos posicionamos por credibilidad técnica entre entidades, y los escenarios de visibilidad estratégica, congresos, foros y publicaciones, donde pues construimos reconocimiento antes de que el cliente nos busque formalmente. Y la ruta completamente sería visibilidad, prueba piloto, evidencia, contrato y pues escalamiento urbano. Hola, continuando con lo que estaba presentando mi compañera Yuri, voy a hacer el resto de la presentación en el cual voy a pasar a cómo generaría ingresos el negocio. Teniendo en cuenta la lógica planteada que tenemos sobre la implementación de los notches semafóricos, principalmente en entornos de vialidad, de espacios públicos y en cierta medida de sectores tanto privados como públicos, se entiende que el negocio detrás de la implementación de este tipo de tecnologías de modificación del comportamiento vial sería por medio de las contrataciones tanto públicas como privadas que nosotros podamos recibir del servicio que estemos dando. En este sentido, la mayor cantidad de ingresos se daría pues por las contrataciones, tanto por parte del Estado o de los proyectos pilotos donde nosotros eh, implementemos justamente el servicio de noche. ¿Por qué se tienen en cuenta estos dos aspectos, tanto en trabajos de la Alcaldía de Bogotá o proyectos de la Alcaldía de Bogotá o en proyectos pilotos donde también estarían entidades privadas? Pues es que también estos proyectos pilotos sirvan de una línea base en términos científicos para validar la tecnología y las teorías implementadas de todo el respaldo científico a contextos controlados. En este sentido, cuando nosotros ya tengamos cierta viabilidad y efectividad de los nudges semafóricos, podríamos pasar a contratos de mantenimiento, los cuales garantizarían pues los ingresos recurrentes y se volverían en cierta medida activos. Por eso es que nosotros tenemos en cuenta estos cuatro tipos de contratos. Los contratos públicos que se darían por medio de las licitaciones con las alcaldías,
las licitaciones como todos estos procesos administrativos formales que se realizan tanto con entidades públicas, en este caso con la alcaldía, eh, para presentar ofertas y obras o bienes y servicios a pues las diferentes localidades de Bogotá, o también con la ANCB o la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nos ayudaría a implementar justamente este tipo de tecnologías. También pues contratos en proyectos pilotos, como pues estábamos mencionando anteriormente, se tendrían en cuenta universidades, como también podría tenerse en cuenta la Universidad de San Buenaventura, la Universidad de La Sabana, la Universidad Nacional, entre otras, eh, miniciencias y por lo general entidades privadas de innovación, que pues en cierta medida están un poco más dirigidas a todo este aspecto del desarrollo científico con el fin de que haya pues esta validación experimental remunerada. Los contratos de mantenimiento en los cuales pues si ya hay una implementación adecuada de los nudges semafóricos, eh, se les haría pues los soportes y los mantenimientos a largo plazo a los dispositivos que ya están instalados tanto en la vía pública como en los espacios privados, dependiendo del contexto. También teniendo en cuenta pues contratos públicos o los contratos que nosotros podamos llegar a afianzar con otro tipo de entidades donde podamos vender la licencia de nuestra patente. Entonces, por ejemplo, a largo plazo, en vez de que lo apliquemos simplemente a el sector de Usaquén de Bogotá, eh, la alcaldía de Bogotá podría realizar otro proyecto donde se intenten aplicar este tipo de nudges semafóricos al, por ejemplo, sur de Bogotá o en localidades o municipios fuera de pues, el mismo Bogotá. En este sentido, ¿qué acciones son esenciales para que el negocio funcione? Pues el funcionamiento de la idea de negocio depende de dos factores. Uno, como estábamos mencionando anteriormente, los aspectos científicos y la gestión pública. ¿Por qué pues los aspectos científicos es importante? Porque son estos estudios experimentales los que nos van a pedir, los que nos van a permitir identificar diferencias entre los nuches que nosotros vayamos a desarrollar con los que ya han sido implementados en otros tipos de contexto. Aun si en Colombia y Latinoamérica no hay mucho auge respecto a la implementación de este tipo de tecnologías, igual es válido realizar todo este tipo de procedimientos. También pues habría un proceso con ingenierías y tecnologías que permitan la viabilidad física de este tipo de avances tecnológicos y la gestión de las licitaciones y estos proyectos pilotos que nos conectarían a un mercado institucional ya establecido, el cual también es muy competitivo en cierta medida. Con base a esta lógica, tenemos en cuenta la investigación y diseño conductual, la implementación de pilotos y el desarrollo de la ingeniería del nudge, donde en la primera pues se aplicaría todos los principios tanto teóricos como tecnológicos en cierta medida, todo relacionado respecto al comportamiento humano, en este caso de la economía conductual y de los heurísticos de pensamiento, o sea, estas formas de procesar que nosotros tenemos para poder modificar este tipo de comportamientos en la vía. También pues la implementación de los pilotos, que es como estábamos mencionando, pues poder ejecutar este tipo de proyectos pilotos a zonas pequeñas de Bogotá y luego desarrollar pues todo lo que es los componentes LED de los sensores solares y todo el sistema que controle pues el funcionamiento del nudge respecto a la infraestructura. Y por último,
respecto a las acciones, pues se tendría que hacer un monitoreo y evaluación del impacto, o sea, recopilar datos estadísticos que nos den cuentas tanto un pre como un post de la implementación del NUTS, que nos den la capacidad de informar pues, a estas entidades contratantes eh, la efectividad y el impacto que ha tenido este tipo de tecnologías y pues también respecto al marco legal, pues preparar propuestas técnicas y financieras para la contratación pública. Esto de acuerdo pues a la ley 80 y 93. Y la gestión legal respecto a los patentes, que pues sería que se tendría que registrar en la SIC. Y pues también obtener el aval del Ministerio de Transporte. Respecto a qué recursos son indispensables para pues, poder llevar a cabo esta idea de negocios. Pues respecto a los humanos, las personas que trabajarían pues estarían psicólogos especialistas en el análisis del comportamiento, ingenieros electrónicos, gestores de proyectos públicos, que serían los licitantes o las licitaciones que se tendrían con estas entidades públicas o privadas, y un asesor legal que nos ayude a registrar pues todo esto de la patente y la propiedad intelectual del NUCH. Respecto a la tecnología, pues sistemas LED de alta intensidad, sensores de velocidad vehicular, IoT, paneles solares para la alimentación energética y software de monitoreo y análisis de datos de tráfico. Respecto a los aspectos financieros, pues un capital inicial para llevar a cabo tanto un prototipo como un piloto, eh, acceso a financiación por medio de instituciones de miniciencias o de pues, universidades que estén dispuestas, digamos, a financiar este tipo de proyectos, entre otras. Y para terminar, ¿qué socios estratégicos serán necesarios para potenciar el negocio? Entonces, teniendo en cuenta pues diapositivas anteriores sobre justamente los medios de contratación, en cierta medida vemos que todo este sistema es un círculo. Es decir, que el entorno, más allá de crear alianzas, lo que nosotros necesitamos es generar procesos estructurales y de logística. Es decir, más allá de nosotros poder tener relaciones de tipo financiera, por ejemplo, con universidades o academias, con el Ministerio de Transportes, las Secretarías de Movilidad, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poder implementar, todas estas entidades en cierta medida nos ayudarían para regular, digamos, la implementación de nuestro NUCH y poder desplazarnos en este entorno institucional sobre eh, cómo implementar este tipo de tecnologías. Entonces tenemos como principales socios estratégicos las universidades y las academias que pues nos llevarían a contactarnos con miniciencias o ministerios de ciencia y tecnología e innovación, eh, con el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad respecto a toda esta información respecto a la siniestralidad vial en términos estadísticos y el contacto para poder implementar este tipo de infraestructuras y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poder eh, tener los diferentes permisos ah, abajo de la ley y pues las regulaciones que también tendría un poco el Estado respecto a la implementación de nuestras tecnologías. Entonces, eso sería todo. Eh, Espero hayamos podido cumplir con todos los puntos de esta guía y muchas gracias por escucharnos.